cordial saludo para todos ustedes, queridos hermanos y hermanas. Sean bienvenidos una vez más a este encuentro con la fascinante persona de Jesús a través de nuestro curso online, Cristo el mismo ayer, hoy y siempre. Llegamos en este momento a la tercera unidad de nuestro curso, que lleva por título El ungido del Señor, el Hijo de Dios. Vamos a mirar unos 4 temas en esta unidad y el primero de ellos lleva por título El Padre bueno de Jesús. Quiero comenzar este encuentro con una hermosa frase que nos trae el apóstol San Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Con esta expresión paulina se quiere indicar cómo la primera comunidad cristiana entendió a partir de Jesús quién era Dios. El Dios revelado desde el Antiguo Testamento, ese Dios Yahvé, ese Dios que sacó al pueblo de la esclavitud, ese Dios que lo acompañó por el inmenso desierto, lo llevó a la tierra de promisión y lo estabilizó en aquella tierra, lo acompañó en aquella tierra prometida, que lo acompañó también durante el exilio, durante el retorno, y que lo acompañó de un modo especial a través de la persona de Jesús, es Padre. Es el Padre de Jesucristo. Y podríamos decir que la principal novedad del mensaje de Jesús sobre Dios estriba en la forma como llama a Dios. Él lo llama Padre. Esta expresión que utiliza San Pablo en la segunda carta a los Corintios y que es normal verla presente en diferentes tratados del Nuevo Testamento, hace referencia precisamente a eso, a que la primera comunidad entiende que Jesús quiso presentar a Dios como su Padre. Lo llama Padre. Y con esto quiere indicar una relación íntima con Él. De hecho, la fe cristiana ha interpretado la expresión Abba de Jesús como expresión de una íntima relación con Dios y de una excepcional conciencia de filiación. Este término Abba era la expresión que utilizaban los niños judíos para relacionarse de un modo cariñoso con su papá, para indicar que había una relación profunda. Esto nunca se había aplicado a Dios y Jesús la aplica a Dios Padre para indicar esa relación íntima con Él. En diferentes textos de los evangelios nos encontramos con expresiones en las cuales Jesús hace referencia a Dios como Padre. En Lucas 10:22 dice: todo me lo ha confiado mi Padre. Nadie conoce al Hijo sino al Padre, y nadie conoce al Padre sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Esta relación de Jesús con el Padre, esta relación filial, es tan fundamental que hace parte de la revelación misma. Ya hemos dicho que en Jesús Dios revela quién es, ha querido revelar quién es. Y esta realidad de Padre indica profundamente quién es Dios. Y Jesús, con esta expresión en Lucas, quiere indicar cómo ese conocimiento del Padre hacia Él y de Él hacia el Padre, y ese conocimiento que Él quiere dar del Padre a los discípulos, es fundamental dentro de este proceso de comprensión. De hecho, San Juan emplea en su Evangelio 115 veces el nombre de Padre para dirigirse a Dios. Y lo hace fundamentalmente para indicar la misión de Jesús. Jesús que es enviado por el Padre. Pero no solamente utiliza este término para presentar de un modo funcional la relación entre Dios y Jesús. Hay otra hermosa expresión del Evangelio según San Juan, el capítulo 10. En boca de Jesús: el Padre y yo somos una sola cosa. El Padre está en mí y yo en el Padre. Es decir, no se trata de una simple función. Ese estar indica una relación profunda, indica una amistad profunda, indica podríamos llamarlo así, una relación que caracteriza a Dios, pero que también va a caracterizar a Jesús. Y su misión va a depender fundamentalmente de esa relación con Dios como Padre. Sin lugar a dudas, es una gran novedad que Jesús se refiere a Dios como Padre,
aun cuando en el mundo judío ya se conocía la referencia a Dios como tal, pero en un sentido muy distinto. En el Antiguo Testamento se mira a Dios como Padre, claro que sí, pero en un sentido moral. Dios es Padre del pueblo porque en un momento fundamental entra en la historia y lo libera de la esclavitud. Y no solamente lo libera de la esclavitud, sino como un Padre bueno, lo acompaña y lo provee en ese camino hacia la libertad para llegar a la tierra prometida. Dios es Padre desde la creación. Pero atención, Israel es muy sutil en esta manera de presentar a Dios como Padre. Dios es Padre creando, ciertamente, pero no al estilo de los pueblos paganos, de los pueblos que rodean Israel. En Israel hay una divinidad, en los pueblos paganos hay una divinidad principal que es Padre, pero podríamos decir que Él engendra biológicamente al rey. Incluso hay pensamientos alrededor de Israel en los cuales se cree que del mismo Dios se desprenden partes y de Él va saliendo la creación. Es decir, se mira a la divinidad como Padre, pero en el sentido de un origen biológico. Israel no lo entiende así. Israel entiende que Dios es Padre porque crea, pero porque crea de la nada, no porque biológicamente comunica algo a la creación o en particular al ser humano. De hecho, hay personajes en el Antiguo Testamento que se encuentran bajo esa paternidad divina de un modo muy especial. Por ejemplo, el rey. El rey es considerado el Hijo de Dios, pero es considerado el Hijo de Dios con relación a la misión que tiene. Es lugarteniente de Dios y por lo tanto debe ser sostenido y amparado por Dios. El justo, la persona justa, es un hijo de Dios porque busca hacer la voluntad de aquel que lo llama, de aquel que le ha regalado la ley, de aquel que lo invitaba a hacer un camino. El sabio es también considerado un hijo de Dios, pero en cuanto que se acoge al cumplimiento de la voluntad de Dios. Jesús no presenta de esta forma a Dios. No presenta a Dios como Padre suyo en un sentido moral, en un sentido de acompañamiento, en un sentido figurado, en un sentido de protección. Lo presenta en un sentido real. Está convencido que hay una unión de naturaleza entre Él y el Padre, así como hay una unión de naturaleza entre el Padre humano y su Hijo. El Padre humano le comunica su humanidad a su Hijo. En este caso, el Padre divino le comunica su divinidad a su Hijo, que es Jesucristo, el Verbo que se ha encarnado. Jesús nunca utiliza la expresión nuestro Padre. A lo sumo, en el Padre Nuestro enseña a orar a sus discípulos con esta expresión, pero nunca, refiriéndose a Padre con relación a sus discípulos, dice nuestro Padre. Por allá en Juan 20:17 dice: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Mi Padre, vuestro Padre. Por esto sigue insistiendo en que entre Él y su Padre hay una relación especial de paternidad. Y va a haber una relación de paternidad también, lógicamente, entre el creyente y Dios. Pero es distinta a la que Él tiene con su Padre. Insisto, porque Jesús comprende, Jesús asume y entiende que su relación filial con el Padre es una relación de origen. Ha sido engendrado por el Padre. Y ese ser engendrado implica una relación íntima y profunda con Él, distinta a la que Dios establece con cualquier otra persona. Pero Jesús también proclama que Dios es Padre de todos los hombres. Gracias a Cristo nos atrevemos a llamar a Dios Padre nuestro que estás en los cielos. Él le enseña a sus discípulos esta oración. Pero no solamente presenta a Dios como Padre de todos los hombres, como si fuera una teoría aprendida, como si fuera una teoría que Él va a enseñar, como si fuera una clase que va a transmitir. Él, con sus palabras y con sus acciones, muestra el rostro de Dios como Padre. En su acoger a los menesterosos, en su perdonar al pecador, en su sanar a los enfermos, en su liberar a los oprimidos por el mal, lo que está haciendo Jesús fundamentalmente presentando a ese Padre que es bueno, a ese Padre que es misericordioso. Entonces sus palabras, sus acciones, todo lo que vive
todo lo que hace expresa la cercanía de un Dios Padre bueno, que como él mismo dice, hace salir su sol sobre buenos y malos. El Evangelio de San Juan insiste en esta realidad, en la manera como Cristo ha querido revelar ese rostro del Padre. Allá en Juan 1:18 dice: a Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único, que es Dios y que está en el seno del Padre, nos los ha dado a conocer. Y aquí hay una comprensión más profunda todavía de lo que significa esta relación filial de Jesús con el Padre Dios, porque Juan dice que es el Hijo único, que es Dios. Es decir, el hecho de referirnos a Jesús como Hijo de Dios, quiere indicar al mismo tiempo que Él es Dios. Que, como decíamos, esa unión de naturaleza que hay entre el Padre y Él garantiza la divinidad. Al Cristo tomar conciencia de que es Hijo de Dios, va tomando conciencia también de que Él también es Dios. Ahora bien, podríamos tener un problema con relación a esto en cuanto a la comprensión que la primera comunidad cristiana tiene de Jesús y de Dios. ¿Por qué? Porque hasta el momento la religión judía se centra en el monoteísmo. Hay un único Dios, el Dios Yahvé. Podría parecer que Dios dejaría de ser uno si Jesús se presenta como el Hijo de Dios, que es Dios. Sin embargo, no hay ningún problema con el monoteísmo. Dios va a seguir siendo uno, porque en este caso no se trata de que hay la divinización de un hombre que se hace Dios y que va a ser presentado en paralelo con el Dios ya conocido, sino es todo lo contrario. Es el Hijo de Dios que se ha hecho hombre. Ese Jesús que desde la eternidad existe como Hijo de Dios, ahora se hace hombre y muestra el rostro de Dios, sin dañar la unidad de Dios. Lo que ha venido a mostrarnos Jesús es que Dios no es una mónada, es que Dios es comunidad. Él nos ha revelado el rostro de Dios realmente, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Lo que la fe de la Iglesia siempre ha proclamado: creemos en un solo Dios, tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero un solo Dios verdadero. De hecho, los evangelios muestran cómo la gente del tiempo entendió que Jesús asumía de esta manera su relación filial con el Padre, es decir, en una relación real de paternidad-filiación. Hay un pasaje del Evangelio según San Juan donde la gente quiere apedrear a Jesús, Juan 10:34. La gente dice: no queremos apedrearte por ninguna obra buena, sino por una blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces a ti mismo Dios. La gente está comprendiendo que ese presentarse a Jesús como Hijo de Dios implica ser el mismo Dios. Y Él va a insistirle a la gente en esa unidad, en esa intimidad que hay, intimidad de la cual sale su misión. Juan 14:10 dice, en este pasaje dice Jesús: ¿no creen que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Luego va a decir en Juan 14:11: creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, al menos creed por las mismas obras. Jesús sabe que lo que está haciendo lo hace precisamente porque es Dios, porque es el Hijo de Dios. Y sus obras expresan y patentizan su ser. Jesús hace lo que hace por ser quien es. Es el Hijo de Dios que actúa con el poder divino. De hecho, la autoridad con que Jesús habla y actúa es el resultado de saberse el Hijo de Dios, de estar convencido de esa realidad. No actúa con una autoridad humana. De hecho, la Sagrada Escritura, mejor los Evangelios, nos dicen que la gente se queda admirada de esa autoridad. ¿Qué es esta autoridad? Nunca habíamos escuchado hablar a alguien así. Esa autoridad le viene de su convicción y de la certeza de ser el Hijo de Dios, de ser Dios mismo. Jesús es el enviado del Padre, porque nos revela el verdadero rostro de Dios. De hecho, su anuncio del reino tiene que ver con esto. El reino solo puede ser acogido si se entiende la paternidad divina.
La única manera de permitir que Dios reine, la única manera de permitir que Dios sea soberano, es en la medida en que el ser humano comprenda que es hijo de ese Padre y que por lo tanto le conviene hacer la voluntad de ese Padre Dios, así como el mismo Jesús ha cumplido su voluntad. Jesús es entonces el rostro amoroso del Padre, que nos muestra que tenemos un Padre bueno y que además, como va a decir el apóstol Pablo, en Él nos convertimos en hijos de Dios. El Padre bueno de Jesús es el Padre bueno nuestro, y el mensaje de Jesús se centra en esa realidad. Las nuevas relaciones que Jesús quiere comunicar en la experiencia del reino tienen que ver con esto. Hay un Padre que es Dios, un Padre que es bueno, en Él todos somos hijos en la persona de Jesús, y la vivencia de esa filiación va a hacer que vivamos verdaderamente como una comunidad de hermanos, como una comunidad con un único Padre, un Padre que nos ama y que nos invita a vivir en el amor. Bien, hasta aquí esta lección de hoy. Sigamos adelante en nuestro proceso. Hay lecturas complementarias para seguir avanzando en este proceso y poder comprender mejor el hermoso mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, que el Señor los bendiga y los siga acompañando.